Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi taller. El día de hoy vamos a platicar de los 10 errores más comunes que existen con la resina epóxica. Recibo muchos mensajes en Instagram en donde me preguntan, oye, no se me está secando, está chicloso, tiene esto, tiene el otro, ¿qué le está pasando? Entonces, son cosas muy comunes que nos pasan a todos cuando iniciamos con la resina. Ojo, cada vez que cambias de resina, vuelves a empezar, ¿ok? Les acabo de hacer otro video en donde les platico los tipos de resina que encuentro en México y las diferentes mezclas con pigmentos, cuáles les recomiendo, ese tipo de cosas. Muy bien. El primer error, que es el más común, es no preguntar o no leer las instrucciones sobre esa resina en específico. Como yo se los he platicado muchas veces en mis videos, yo siempre digo mi resina, mi resina. ¿Por qué? Porque la resina que yo utilizo aquí, como yo digo, es muy chiflada. Mis componentes se mezclan en ciertas características y la otra, que no me aguanta cualquier pigmento. Yo tengo que ponerle pigmentos muy específicos. Entonces, lean las instrucciones de la resina que están adquiriendo. Segundo error muy común, no medir y mezclar adecuadamente. Muchas veces nos fiamos por el ojo del buen cubero, ¿verdad? Y le echo tantito de aquí, tantito de allá y ya. Desafortunadamente, hay resinas que son muy sensibles. Hay resinas que yo siempre muestro en mis videos, estas tazas medidoras. No tienen que tener una taza medidora porque esta taza te da cuánto componente A y cuánto componente B debes de colocar. No necesitas esto. Puedes utilizar incluso cucharas de cocina, de esas que son de medición. Pero ojo, también he recomendado muchísimo las básculas esas de comida con gramos. ¿Por qué? Porque a veces nos fiamos de que la medida es volumétrica cuando en realidad la medida es por cantidad milimétrica, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bien exacto es el mejor consejo. La otra, relacionada a medir y mezclar, cuando estamos mezclando, siempre les digo que utilicen una batelenguas o algo por el estilo. Necesitan limpiar muy bien toda la superficie, tanto las orillas como los fondos, y mezclar súper bien. Van a ver que su resina de estar transparente se convierte en turbia y después se vuelve a poner transparente. Hay mucha gente que se estresa porque ve que le empiezan a salir muchas burbujas y quieren parar. No, síganle porque sí necesita estar bien mezclado. Resolver el problema de las burbujas es caso aparte. ¿Okay? El siguiente error súper común. La gente le encanta la resina, es algo fascinante, pero se van siempre como el Boras. Van y hacen una pieza grande. Y ahí hay muchísimos problemas. Problema número 1, no todas las resinas te aguantan mucha densidad. Hay resinas que te marcan que nada más 1 centímetro puedes ir vaciando, o sea, tienes que ir haciendo capas. Esa es la primera situación, que la resina no te permite volúmenes muy grandes. La otra es que obviamente, pues entre más resina hagas, más margen de error vas a tener y más producto vas a echar a perder. Por eso es muy recomendable comprar de este tipo de moldes, que son moldes para hacer joyería, y que empieces a trabajar y a probar tu resina en este tipo de moldes. Con esto aprendes las mezclas, los pigmentos, etcétera. Entonces empieza con algo pequeño, algo también así como de cocina, antes de irte por bases mucho más grandes. La siguiente, si no quieres desperdiciar mucha resina, como me ha pasado, yo tengo 2 opciones para eso. Opción número 1. Ten muchas cosas que quieras vaciar. ¿A qué me refiero? Si de repente quieres hacer joyería, pero también tienes unos círculos y tienes varias cosas que vas a estar trabajando, ten todos tus moldes listos por si acaso tienes sobra de resina, la sigas vaciando y le saques provecho.
Sin embargo, si dices, ¿sabes qué? Es que yo nada más tengo un molde. Entonces, si hago mucha resina la voy a tirar a la basura. ¿Cómo lo puedo medir? Es súper sencillo. Agarras tu molde, lo llenas de agua, le quitas el exceso obviamente, entonces ya tienes el agua, pones una vasijita en tu báscula medidora, taras esa vasijita para que te salga cero, para que no te agregue peso esa vasijita que estás poniendo, vacías el agua que pusiste en tu molde y ya tienes la cantidad máxima que debes de mezclar para ese molde. Entonces es una opción. Obviamente ya después de que mojaste el molde lo tienes que secar y demás, porque si no le puede hacer una reacción química el agua a tu resina. Pero es una muy buena opción para tener calculado más o menos cuánta resina requieres por cada diferente tamaño de molde. El quinto error más grande, los pigmentos. Creemos que porque si a la resina DecoArt o Art Resin o lo que sea me estuvieron funcionando estos de mica que venden en Amazon, ya los puedo utilizar con todas las resinas. No es así. Como les platico en ese video, cada pigmento trabaja diferente o reacciona diferente a la resina y ese es uno de los mayores errores, que queremos aventarle pintura a base de agua a cualquier resina y no siempre funciona. Ese es uno. El otro error relacionado a los pigmentos, que nos emocionamos bien cañón y le echamos pigmento y le ponemos un chorro cuando te van a pasar dos cosas. Una, la composición de tu resina se va a ver afectada, porque si estás, por ejemplo, estás haciendo tanto así de resina, ¿ok? Y le pusiste tanto así de pigmento, la resina ya no puede contrarrestar el químico, el líquido, lo que sea que le hayas puesto como pigmento. Entonces ten cuidado. Y la otra también relacionada con el pigmento es, híjole, ten cuidado cuando compres pigmentos baratos en Amazon. Si puedes, compra de uno en uno para que los vayas calando antes de comprar todo un paquete grande que vayas a terminar a lo mejor desechando porque no es el indicado para tu resina. Normalmente las resinas, hay resinas por ejemplo en Amazon y les voy a poner todos los links de lo que estoy platicando en la descripción de este video. Hay paquetes que ya te venden con los pigmentos. Lo que te está haciendo es que te están asegurando que ese pigmento le va a funcionar adecuadamente a ese tipo de resina. Y bueno, el error número 6. Cuando tenemos nuestra resina y agregamos elementos como escarcha, como cosas, aditamentos que son un poquito más gruesos que a lo mejor un pigmento, y estamos mezclando, estamos haciendo aire, ¿ok? Entonces, entre más le mezcles, más aire vas a hacer en la resina. Cuando tú vacías, crees que por obra divina se van a desaparecer las burbujas. A veces sí, pero muchas veces no. La mejor forma de poder disolver esas burbujas es con una pistola industrial caliente. No es la pistola de cabello, es una pistola especial. Si por alguna casualidad te llega a quedar en tu resina una burbuja perceptible, muy a la superficie, que la puedas percibir, es tan sencillo como agarrar una lija de 80, lijarlo hasta que llegues a ese espacio, limpias superficie y vuelves a agregar resina nada más para cubrir. No sé si se acuerdan que en el encapsulado que hice, déjenme se los muestro. En este encapsulado, cuando lo estaba haciendo, lo fui haciendo por partes y cuando lo estaba haciendo una mosca se pegó y se murió. La tuve que escarbar, sacarla, lijar y volver a continuar con mi proceso de resina. Entonces, no es de vida o muerte, lo pueden arreglar. Muy bien. Y bueno, el otro error muy común, el error o la situación número 7. Cuando hice este encapsulado, los que vieron el video de este encapsulado se fueron dando cuenta de cómo fui haciendo capas muy delgaditas. Lo que estaba haciendo, estaba pegando estos elementos a la superficie. Si yo hubiera agarrado y hubiera vaciado toda la resina, lo que me hubiera pasado es que todo me hubiera flotado.
no se queda en su lugar. Entonces, si tú quieres que algo permanezca en el lugar en donde lo pusiste, necesitas hacer un poquito más de trabajo en donde con tantita mezcla de la resina le pones una puntita y vas fijando los elementos. Y luego ya vas agregando el resto de la resina una vez que esos elementos estén fijos o estén pegados. Y bueno, la siguiente me pasó y se los platico en el video cuando hago le llaman frutero, pero no es ningún frutero. Aquí se llama cake stand o stand para pasteles. Me pasó cuando estuve haciendo esto porque aquí en mi taller nada, ningún piso, ninguna ventana, nada está nivelado. Entonces, ¿qué pasa cuando lo empiezas a hacer? Todas las líneas están de esta parte, están más gruesas que de esta otra parte. Entonces, eso fue lo que me pasó cuando estuve haciendo esto y en el video, se dan cuenta y se los platico. Entonces, tengan mucho cuidado, chequen los niveles, idealmente con un nivel para checar que todo lo tengan balanceado. El siguiente error que es súper común, la temperatura. Por ejemplo, ahorita aquí en Países Bajos estamos alrededor de 6 grados. Yo ni con chochos me pongo a hacer resinas ahorita, porque no se me va a cuajar o no se me va a sellar, no se me va a secar. La temperatura ideal para poder hacer un proceso de resina está entre los 24 y los 30 grados. Ni muy caliente, ni tampoco tan frío. Entonces, si me pasó, una chica me mandó un mensaje al Instagram y me decía que por qué tenía como ciertas áreas medias chiclosas o que se les veía como una mancha. Y era básicamente una mancha de humedad. Ella estuvo haciendo sus vaciados y tenía un aire lavado o un clima, más bien, un aire acondicionado o un clima, y estaban apuntando hacia el área de trabajo y ella los dejó ahí. El problema es que les afecta la temperatura y les afecta la humedad a la resina. Aquí también en Países Bajos hay muchísima humedad. Entonces yo me daba cuenta que incluso en el verano, con temperatura alta, si yo tenía alta humedad, me tardaban más en secar. Estos, por ejemplo, hubo días en que en un día, estos son los premios que hice para Heineken, yo me di cuenta que había días en los que en 3 horas estaban secas las piezas y había otros días con la misma temperatura, diferente humedad, que tardaron más de día y medio en secarse. Entonces, sí es súper, súper importante su temperatura y su humedad. Ok, el siguiente error, que ya es el último, que es súper común, aquí se fijan, se los voy a mostrar, se ve marmoleado, se ven las diferencias de los tonos y cuando lo estoy haciendo, lo van a observar como voy nada más vaciando y lo dejo en paz. Ni lo bato, ni lo sangoloteo, no le hago absolutamente nada. Es bien importante que si quieren buena definición de sus colores, vayan vaciando despacio. Muchísimas de las veces es incluso importante hacer un vaciado, dejar que cuaje un poco para que endurezca, no al grado de que esté totalmente duro, pero que esté un poquito más solidificado, y después ir agregando el resto de los colores. Obviamente, eso depende mucho de tu pigmento. A mí mi pigmento, como se pueden dar cuenta, yo hice las mezclas al mismo tiempo y los fui vaciando y así fue como me fue quedando. Yo no tuve ningún problema de que se me batiera el color. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Es un video súper rápido de los principales errores que cometemos cuando empezamos a trabajar con la resina, incluso aunque ya sepas de resina, con resina diferente a la que estás acostumbrado. Cuídate mucho, nos vemos pronto en este canal. Hasta luego.